14.000 millones de años, todo era una sola materia reunida, un punto con densidad infinita. En un instante, una gran explosión cósmica conocida como el Big Bang generó la expansión de la materia y la energía, el surgimiento del universo, el principio del tiempo. El inicio de la vida. Desde que el primer hombre pisó esta tierra, los territorios se han reconfigurado una y otra vez. Han sido habitados y deshabitados, conquistados, ocupados y liberados. Hace más de 10.000 años, este territorio que hoy llamamos Colombia hacía parte de un continente tendido entre dos océanos y poblado por cientos de naciones indígenas. Se dice que la primera expedición española que llegó a este lugar entró por el Cabo de la Vela, hacia el año de 1499. Para ese entonces, el territorio colombiano estaba habitado por más de 120 pueblos indígenas con sus diversas culturas. De ese encuentro entre los europeos y los nativos venimos la mayoría de los colombianos de hoy, mestizos, indígenas, afrodescendientes, hijos de aquí y de allá. A partir de ese encuentro, también se originó en la naciente Colombia un conflicto por la tierra y el poder que no ha dado tregua en más de 500 años. Colombia tiene actualmente 1.141.748 kilómetros cuadrados de superficie terrestre. Es el 26º país más grande del planeta y el cuarto más grande de América del Sur. En este territorio habitamos alrededor de 47 millones de personas, 23 millones de hombres y 24 millones de mujeres, alrededor de 1,5 millones de indígenas y 9,5 millones de afrodescendientes. Colombia es el único país del subcontinente austral que posee costas tanto en el Océano Pacífico como en el Mar Caribe y uno de los 7 países por los que cruza la cordillera de los Andes. Su ubicación geográfica la convierte en una de las naciones más diversas del mundo en clima, fauna y flora. Esta diversidad se hace evidente en la pluralidad de microclimas que van desde las nieves perpetuas hasta las ardientes costas, en los múltiples paisajes surcados por montañas, llanuras o desiertos, en las clases de suelos y en la presencia de aproximadamente 314 ecosistemas y 53.000 especies de organismos. Colombia es la tercera nación del mundo con más especies animales vivas y la segunda con mayor biodiversidad. Nuestro país es también un territorio, un lugar habitado por diversas poblaciones que ocupan el espacio, lo perciben, lo gobiernan y lo transforman de distintas maneras. Entre las formas de intervenir el territorio está el uso que se le da a los suelos. En este país, la mayor parte de la tierra se utiliza para fines distintos a los de producir el alimento.
De las 114 millones de hectáreas que componen el territorio, tan solo 3.4 millones se destinan a la agricultura, pese a que 21.5 millones tienen vocación agrícola. Por el contrario, para la ganadería, mayoritariamente extensiva, se utilizan 39 millones de hectáreas, aunque tan solo 20 millones son aptas para esta actividad. El conflicto no solo radica en que el ganado pastoree por grandes extensiones de prados, pastizales y rastrojos que deberían ser destinados a la producción de alimentos. Las zonas en donde hay ganadería extensiva coinciden con las que presentan mayor concentración de la propiedad. Colombia se encuentra entre los países con mayor desigualdad en la distribución de la tierra. El índice de Gini para el sector rural es de 0.87 en una escala de 0 a 1. Cuanto más se acerca a 1, más concentrada está la propiedad, es decir, que hay pocos propietarios con mucha tierra. De los 2.4 millones de propietarios de predios privados que hay en el campo, el 3.8% tiene el 41% de la tierra, y cada uno de estos propietarios dispone de más de 200 hectáreas. En contraste, el 39% de los propietarios tiene solamente el 3.7% de la tierra, y cada uno de estos propietarios es dueño de menos de 3 hectáreas. La tierra en el país ha sido más tradicionalmente es un factor de concentración del poder militar, territorial, político, donde básicamente no ha sido concebida la tierra como un factor de producción, como un activo, no solo productivo, sino social. De tal manera que eso explica que dentro del área cultivable de Colombia, solo 4,5 millones sean cultivados verdaderamente y que haya un exceso de ganadería extensiva. Eso en el mundo feudal pues era más o menos el patrón, pero estamos ya en el siglo XXI y Colombia tiene rasgos distintivos respecto a la tierra más o menos del siglo XIX. Los departamentos que presentan mayores índices de desigualdad en la distribución de la tierra son Meta, Sucre, Córdoba y Antioquia. En estas zonas predomina la ganadería extensiva y los predios abandonados por las víctimas del conflicto armado. Esta suma de factores refleja una evidente correlación entre los múltiples intereses que se mueven en aquellos lugares. Pese a ello, la ganadería extensiva continúa primando sobre la agricultura. Esto se ve en los altos incentivos que se destinan para esta actividad y en la cantidad de tierras que se utilizan para el desarrollo de la misma. La tierra me parece a mí que sigue estando en manos de un sector latifundista. Las principales tierras, las tierras más importantes, las tierras más fértiles y además protegidas por el gamonalismo, porque el latifundismo y gamonalismo van de la mano. Y por tanto tienen una protección que en ciertos momentos ha sido también paramilitar la protección. Ese es el cuadro que yo me trazo en general de la situación actual de la tierra en Colombia. Por el contrario, en lo concerniente al sector agrícola, hay muy poca tierra dedicada a la producción de alimentos y muy poca inversión destinada a esta actividad. A pesar de que una hectárea agrícola genera 12.5 veces más valor que una hectárea ganadera. La agricultura tiene una participación minoritaria en los usos del suelo. De la tierra que se destina a estas actividades, el 90% corresponde a alimentos de consumo básico que son cultivados primordialmente por pequeños campesinos. Según el PNUD, el 32% de la población colombiana está constituida por campesinos y las 3/4 partes del país son predominantemente rurales. Pese a este protagonismo, los campesinos son los más pobres de Colombia.
Estadísticas del DANE indican que las familias campesinas sobreviven en promedio con menos de 300.000 pesos al mes. Las escasas políticas de protección, la concentración de la propiedad, las condiciones climáticas y el bajo desarrollo científico y técnico del campo contribuyen a la situación actual de esta población, así como los tratados de libre comercio firmados durante la última década que favorecen la importación de alimentos. De acuerdo con Planeta Paz y Oxfam, en los próximos años, el ingreso del 70% de la población campesina disminuirá en un 16%, como consecuencia del Tratado de Libre Comercio que se firmó con los Estados Unidos. Este impacto se acentúa más si se compara la realidad del campo a la luz de la ciudad. Mientras en las ciudades los pobres son el 30% y los indigentes el 7%, en el campo los pobres son el 65% y los indigentes el 33%. Colombia, más del 75% de la tierra está monopolizada en unas 25 familias. ¿Sí? Gente que tiene miles y miles y miles de hectáreas. Y más sin embargo hay miles y miles de campesinos que no tenemos una cuarta de tierra en donde cultivar, en donde sembrar una mata, en donde hacer un rancho. ¿Sí? Nosotros no queremos llegar a las vías de hechos, de invasiones, queremos llegar a las vías legales de acuerdo a las promesas del presidente que quiere volver al campo 4,5 millones de campesinos. Nosotros queremos acogernos a la voluntad política del Estado, ¿sí? Y estamos de acuerdo con que se haga una reforma agraria que beneficie al más pobre. El descontento de la población campesina ante décadas de abandono y olvido no ha sido poco. Según el CINEP, en los últimos 25 años se han registrado en el país 2.100 luchas sociales protagonizadas por campesinos. En estas luchas las demandas suelen ser las mismas: espacios para participar en la construcción de políticas agrarias, mayor atención y reconocimiento del Estado, acceso a la tierra, a la educación, a la salud, a los derechos fundamentales y, de forma reciente, la implementación de medidas estatales para contrarrestar el impacto negativo de los TLC en las economías campesinas. El hastío de la población campesina crece día a día y sus demandas son cada vez más fuertes. En lo transcurrido de 2013, diversos sectores rurales se han manifestado contra las políticas agrarias implementadas en las últimas décadas. Las ciudades, que históricamente han sido apáticas al movimiento campesino, en esta oportunidad se solidarizaron con él. El resultado de esto fue un país paralizado y una población campesina cada vez más empoderada. Nosotros queremos es de que las políticas de Estado sean más justas, que no solamente se dedique a defender al gran empresario, al gran inversionista, sino que también dentro de ese empresario y ese gran inversionista también hayan soluciones sociales para el más pobre. Los conflictos que afrontan los campesinos son solo el reflejo de un problema estructural que tiene múltiples aristas. En Colombia hay muy poca tierra sembrada, pero además una parte de esta se utiliza para cultivos que no producen alimento. Se calcula que el 2,5% de la tierra con vocación agrícola corresponde a sembrados para biocombustibles, como la caña de azúcar y la palma de aceite. El Ministerio de Minas y Energía proyecta que en los próximos 10 años este porcentaje aumente al 14%. Las semillas que en el futuro germinen en estas tierras no tendrán como principio saciar el hambre de las poblaciones, sino producir carburantes para automóviles, maquinarias y fábricas. Han secado caños que los han producido comida nosotros desde la infancia. Yo llegué aquí de edad de 7 años a este pueblo. Y eso que lo conocemos nosotros como el caño de Solera, Siete Cueros, La Redonda, El Ubero, y todo eso lo han secado para sembrar palma. ¿Será que eso es vida? Me pregunto. ¿Ah? ¿Será que eso es vida? Secar los humedales. Los humedales hay que conservarlos. Este cambio en el uso de la tierra plantea grandes interrogantes sobre la seguridad alimentaria del país para las próximas décadas. La dependencia alimentaria ha ido incrementándose en Colombia desde hace más o menos 12 años. Cada día se importa un porcentaje mayor de alimentos de la canasta familiar. Entre el 2011 y el 2012, las toneladas de comidas traídas del exterior aumentaron en un 52,5%.
una cifra bastante alta, considerando que en términos internacionales se dice que si un país llega al 15% en la dependencia de importación de alimentos, está en riesgo crítico en materia de seguridad alimentaria. Los biocombustibles también han sido criticados en Colombia por las condiciones laborales bajo las que están sometidos quienes trabajan en este sector y por su relación con procesos de desplazamiento forzado y usurpación de tierras. Las zonas dedicadas a estos cultivos corresponden en gran medida a las regiones más afectadas por el conflicto armado y el narcotráfico. En algunas zonas del país, además, se les ha vinculado con el acaparamiento de tierras. Entre los casos más conocidos se encuentra el de la llamada Altillanura. Allí, varias empresas adquirieron miles de hectáreas para la producción de alimentos y biocombustibles que sobrepasan ampliamente la unidad agrícola familiar. La Ley 160 de 1994 establece que la UAF es la medida límite que una persona o una empresa puede adquirir cuando se trata de tierras con origen baldío que fueron adjudicadas por el Estado en procesos de reforma agraria. Esto con el fin de evitar la concentración de la tierra y preservar su función social. La UAF es la extensión mínima de tierra que, a juicio del Estado, necesita una familia campesina para producir su propio alimento y producir un excedente que le permita progresar. El tamaño de esta varía de acuerdo con las características ecológicas, sociales, culturales y económicas de cada departamento. Para el caso de la Altillanura, por ejemplo, la UAF oscila entre las 80 y 1.800 hectáreas. Sin embargo, las tierras adquiridas por cada empresa promedian entre 30.000 y 50.000 hectáreas. Esta cifra supera por lo menos en 30 veces el máximo permitido por la ley para un solo propietario. Empresas como Riopaila y Cargill crearon sociedades anónimas para adquirir estas tierras, logrando así evadir la restricción legal mediante una compra fraccionada. Este actuar transgredió el espíritu de la ley y de paso legitimó una cultura del atajo que responde al conocido dicho de echa la ley, echa la trampa. Todavía no se ha establecido en términos jurídicos si estas estrategias son ilegales o legales, pero lo que sí está claro es que este actuar antiético puso en cuestión el tipo de desarrollo rural que se desea y se pretende en este país. Entre las formas de intervención del territorio y el uso que se le ha dado a los suelos, se encuentra también la minería. En la actualidad existen 10.000 títulos para la explotación de 5.8 millones de hectáreas y 19.000 solicitudes por resolver. Según un informe de la Contraloría General de la Nación, las áreas con interés minero abarcan unas 40 de las 114 millones de hectáreas que conforman el territorio colombiano. Es decir, más de una tercera parte del país cuenta con título minero, que está solicitado para titulación o será destinado para la explotación minera. El auge de la minería naturalmente ha privilegiado a las grandes empresas y a la inversión extranjera por encima de los mineros artesanales. Por lo menos el 50% del sector está en manos de extranjeros y alrededor de 9.000 títulos vigentes fueron otorgados a capitales empresariales. La minería ha desplazado a otros sectores económicos y ha dejado grandes estragos a nivel ambiental. Las actividades mineras han destruido la flora, la biodiversidad y los ecosistemas. Han contaminado las aguas y secado o modificado el cauce de los ríos. Entonces nosotros le dimos respeto a nuestra madre tierras. Nosotros convivimos con ellas miles de años, pero no la destruimos. Vean los murichales, las sabanas. En cambio, cuando entraron la empresa petrolera o la empresa extranjera, ellos comenzaron a explotar la tierra. Ahorita la tierra está calva. En Colombia ningún político se ha pensado una política teniendo en cuenta los derechos de la madre tierra y la naturaleza. Adicionalmente, en algunas zonas del país han existido relaciones de funcionalidad entre los intereses mineros, los actores armados y el narcotráfico. Detrás de cada megaproyecto siempre hay una guerra, porque los grupos están ahí finalmente para controlar el territorio y para mirar entonces cómo toda la ganancia que hay allí, ellos pueden controlarla y finalmente tener como sacarle todo el fruto posible.
Buenaventura y el Pacífico, digamos, desde hace 14 años está de luto hasta hoy, ¿no? Porque si hacemos una cuenta en el Pacífico, han habido más de 8.000 muertos en estos últimos 13 años. Aquí en Buenaventura solamente podemos hablar de unos 3.000, creo que más, ¿sí? Vemos Buenaventura, Quito, Guapi, Tumaco y los otros pueblos, hay más de 8.000 muertos, ¿no? Eso no ha llamado la atención aquí a nivel gubernamental, ¿no? Porque la gente negra está muriendo y nadie dice nada. Según cifras de la Federación Unitaria de Trabajadores Mineros, el 80% de las violaciones a los derechos humanos que ocurre en Colombia se presentan en los municipios mineros energéticos y el 87% del desplazamiento forzado sale de estos municipios. En las áreas mineroenergéticas ocurre el 78% de los crímenes contra sindicalistas, el 89% contra indígenas y el 90% contra afrodescendientes. La ganadería extensiva, los biocombustibles, la minería y los demás usos del suelo ponen en evidencia las tensiones entre las diversas formas de pensar el territorio que se han dado y se dan en este país, así como las formas violentas de apropiarse de la tierra y la manera ilícita de utilizarla, dinámicas que se expresan en territorialidades ilegales. Una territorialidad ilegal se refiere al conjunto de instituciones, prácticas, costumbres y relaciones que se presentan en un territorio dado y escapan a las regulaciones de la sociedad, en este caso, aquellas regulaciones que el Estado ordena a través de las leyes. Una forma de territorialidad ilegal relevante en el país es aquella liderada por actores armados. Este tipo de territorialidad se caracteriza por la imposición de una economía ilegal, una altísima militarización y su consecuente represión. La presencia de un grupo armado en una zona determinada hace imposible que se pueda hablar allí de democracia, porque el poder se concentra de manera autoritaria. Estos regímenes se sostienen por la imposición de una economía ilegal, generalmente basada en la extorsión, el tráfico de drogas y la usurpación de tierras. La ocupación del territorio por los grupos armados involucra una forma de gobierno constituida a la fuerza, represiva, autoritaria y violatoria de los derechos humanos, y constituye el establecimiento de lo que podríamos denominar como una dictadura local. Estas dictaduras han funcionado a lo largo de la historia de violencia en Colombia. Según el Centro de Memoria Histórica, entre 1958 y 2012, el conflicto armado ocasionó la muerte por lo menos de 220.000 personas. Una cifra que, aunque parece de dimensiones dramáticas, no refleja la totalidad de los hechos ocurridos en este país, pues la dinámica de la guerra se ha dado en el anonimato, la invisibilización y la imposibilidad de reconocer a las víctimas. Entre los actores ilegales, los grupos paramilitares reorganizados hoy como BACRIM han recurrido especialmente a la violencia contra la integridad física, el homicidio selectivo, las masacres y el despojo a los pequeños propietarios del campo. Actos cometidos durante mucho tiempo con la complicidad, por acción u omisión, de la fuerza pública. Llegaron y dijeron, nosotros somos las autodefensas, los mochacabezas de Córdoba y el Urabá, quienes estamos acostumbrados a desayunar con sangre y hoy no hemos desayunado. Ese fue el saludo que nos dieron. Luego que nos dijeron eso, comenzaron a hablar y dijeron de que nosotros los campesinos aquí de la región éramos gente trabajadora y ellos eso no lo reconocían. De que éramos gente trabajadora, gente que no teníamos problemas, pero que el único problema en nosotros era estar metidos en esta tierra porque esta tierra la necesitaban ellos para combatir la guerrilla, para combatir los problemas que habían aquí y que aquí no podía quedarse nadie por orden del patrón, que necesitaban la tierra y que nos daban 15 días de plazo, que en 15 días las personas que encontraran por aquí no respondían por su vida. Hasta ahí fue la historia de la estadía de nosotros aquí antes del desplazamiento. Los grupos paramilitares han tenido como objetivo controlar política y económicamente grandes extensiones del territorio,
en ocasiones asociadas a sectores económicos dominantes y en otras a sectores económicos emergentes como el narcotráfico. Su modo de operación ha sido el de someter y despojar a la población a través del horror, por lo que se han valido de asesinatos selectivos, masacres, desapariciones forzadas, torturas, destierros, crímenes de violencia sexual y asesinatos de personajes públicos. Todos ellos delitos cargados de sevicia, crueldad y deseo manifiesto de producir terror. Muchas veces me pregunté que por qué matan a tal persona, si no le ha hecho nada, ¿qué le hicieron? No lo veía como leyes, no lo veía como leyes, sino leyes inventadas por ellos mismos. Y más de una vez me pregunté qué motivo da un campesino para que lo único que hacía era cultivar la tierra, producir para que la gente del pueblo comiera, y por qué venía un grupo y los asesinaban, sin mediar palabras, sin decir, sino que lo cogían a la mansalva y lo mataran como si fuera peor que un animal, no que lo mataban y lo dejaban por ahí tirado porque sí. Eso fue la forma de ver los grupos armados. Jamás me pierdo en mi corazón. Ellos, la forma de sacar a uno por acá era pegándole un balazo en la cabeza y listo. Pero a que la guerrilla sí que la perseguían como uno. La guerra más se la formaron al campesinado. Acá en esta zona se la formaron más al campesinado que a la guerrilla. Porque la guerrilla acá, por lo que nosotros vemos y entendemos, no fue que hubo tantos muertos guerrilleros como hubo el campesino. Que la guerra fue contra el campesino y no contra la guerrilla. Si bien las guerrillas no han tomado el poder de la institucionalidad local, del modo que lo ha hecho el paramilitarismo, han restringido y debilitado la democracia, intimidando, secuestrando, amedrentando y en ocasiones imponiendo funcionarios gubernamentales. En las zonas controladas por la guerrilla se ha sometido a las organizaciones políticas, se ha debilitado la confianza y se ha introducido el control del territorio a través de extorsiones, amenazas, secuestros, destierro, reclutamiento ilícito, ataque a los centros urbanos y la imposición de un sistema jurídico-moral que establece lo que es posible y lo que no. Los grupos armados intervienen en el tráfico de drogas como intermediarios, se ocupan del tránsito de los cargamentos y de la comercialización. En la actualidad, las bandas criminales mantienen disputas por el control de corredores de narcotráfico en Antioquia, Chocó, Nariño, Cauca y Catatumbo. Además, se encuentran aliadas con intereses y poderes locales que se han lucrado con las tierras de la población desplazada. De todas las contrariedades que se derivan del conflicto armado y el narcotráfico, el desplazamiento forzado es quizá el problema social más grave. El destierro es el argumento que más cuestiona la existencia de una democracia, de un Estado de Derecho y de la libertad en Colombia. De acuerdo con la Comisión de Seguimiento a la Política Pública de Desplazamiento, por lo menos 6.65 millones de hectáreas fueron abandonadas, usurpadas entre 1980 y julio de 2010, y cerca de 5 millones de personas se han visto obligadas a abandonar las tierras que eran su vivienda y fuente de sustento como consecuencia de la violencia. El desplazamiento forzado es una de las expresiones más visibles de la lucha por el poder y por la tenencia de la tierra en la nación colombiana. El destierro es la pérdida de la historia, de la memoria, de la vida en comunidad, de la confianza. Es la renuncia obligada a la identidad y en muchos casos al sentido mismo de la vida. Los departamentos más afectados por este problema son Meta, Córdoba, Antioquia y Sucre. En estas zonas se ha dado presencia de guerrillas y paramilitares, así como intereses estratégicos de diversos sectores económicos. En Córdoba, Atlántico, Magdalena y Bolívar, por ejemplo, existen intereses ganaderos vinculados a buena parte de los casos de desplazamiento forzado. De igual manera en Cesar, en el sur de Bolívar, Catatumbo, Santander, norte del Valle, sur del Meta, Casanare, norte del Chocó y Tumaco. Allí los intereses vinculados a este fenómeno
corresponden en un buen porcentaje al sector de los biocombustibles. Realmente la relación de la gran ganadería con los grupos paramilitares ha sido íntima, ha sido probada y ha sido inclusive judicializada. Hay una tesis en muchas regiones del país donde pues uno no puede decir que ciertos grupos empresariales hubieran auspiciado el proceso de despojo, limpieza y luego apropiación o usufructo de territorios despojados. No puede uno decir todavía, los jueces son los que van a decir, que hubo proyectos adrede, pero claro, por lo menos, lo que sí uno puede decir es que hay un aprovechamiento de las situaciones de violencia por muchos grupos legales para su propio beneficio, de una manera ex post, después de haber ocurrido el proceso. Ahora, también entonces hay zonas de despojo donde están hoy grandes cultivos de teca, de palma, de agrocombustibles, están ahí. Y son empresas supuestamente legales en muchos casos. Otras son abiertamente ilegales, o sea, ha sido un despojo que lo han materializado y que lo están usufructuando. En algunos casos son actores abiertamente ilegales como los narcos. En Colombia los conflictos alrededor de la tenencia y el dominio de tierras y territorios han sido un problema histórico. Diferentes gobiernos, en diferentes épocas, han intentado reformas agrarias, negociaciones de paz y estrategias militares con el propósito de reconfigurar la distribución de la tierra y terminar con el conflicto. Pero hasta ahora nada ha resuelto el problema de raíz. Ahora uno dice, ¿por qué el conflicto armado? Pues precisamente porque la guerrilla quiere controlar el territorio para sus fines, el ejército quiere controlar el territorio para los fines del Estado y el paramilitarismo igual. Entonces la tierra termina siendo un elemento importante porque ahí está la riqueza de esa biodiversidad natural que existe. ¿Quiénes le hemos conservado hasta el momento? Los pueblos indígenas. Y de hecho los otros pueblos que ahí están, pero la mayor riqueza, uno dice, está en los territorios indígenas. Este conflicto comienza desde la colonización española, desde la encomienda. En la Colombia republicana, los antiguos resguardos y muchos de los bienes vinculados a la Iglesia Católica pasaron a ser propiedad de la nación y a ser subastados públicamente con el fin de pagar las deudas de la Guerra de la Independencia. La adquisición de muchos de estos bienes condujo a que en el siglo XIX se consolidaran dominios regionales, pero la redistribución de la propiedad sobre la tierra y del poder se realizó de forma desordenada, y aunque las mejores tierras estaban ocupadas, en muchos casos los ocupantes carecían de títulos de propiedad. La tierra es un factor de acumulación de poder político y militar. Sí, en Colombia ha sido así, más que un factor de producción. Y eso entonces uno lo analizaría como por qué el Estado colombiano en esos siglos favoreció la reproducción de que los grupos poderosos fueran los grandes propietarios y poderosos en el territorio nacional. Uno lo podría entender como que los grupos y las élites poderosas colombianas han cooptado el Estado tradicionalmente en favor de sus intereses, al punto que en el siglo XIX, múltiples guerras, y en el siglo XX en su inicio, los grandes señores establecían sus ejércitos particulares, usurpando la facultad del Estado del monopolio de las armas para defender los territorios. Y no es tan lejano porque hoy de una u otra manera en las últimas décadas también hemos tenido grandes señores, ejércitos particulares defendiendo y ampliando su territorio.
Ya en el siglo XX se presentaron numerosos conflictos porque los grandes terratenientes se apropiaron de las tierras trabajadas por colonos y convirtieron a los últimos en arrendatarios y asalariados. En 1936 se promulgó la Ley 200 con el fin de clarificar los títulos de propiedad, pero el marco legal no acabó con los conflictos, sino que por el contrario los agudizó, porque el temor a la nueva ley condujo a un aumento en la expulsión de colonos y por consiguiente desencadenó un incremento en la concentración de la tierra. La vulneración de los derechos de propiedad del campesinado fue mucho más aguda a mediados del siglo XX, durante el periodo conocido como la violencia, en el que la lucha bipartidista de liberales contra conservadores generó escandalosos procesos de desplazamiento y despojo de tierras que llevaron a la elaboración de un acuerdo para la reforma agraria. Este nuevo intento institucional por redistribuir la tierra fracasó debido a los intereses de los grandes propietarios. Lo mismo sucedió en la siguiente década y esto generó el descontento generalizado y favoreció la formación de las guerrillas. En los años 90, el acceso a la propiedad de la tierra y el mejoramiento de la calidad de vida de la población rural se legisló a través de la Ley 160 de 1994. Con ella se planeó la redistribución de 1 millón de hectáreas, de las que solo se entregaron 598.332. La mayor parte de la tierra permaneció en las manos de quienes ya la tenían, sin importar si dicha posesión era lícita o ilícita. Hasta el siglo XX, e incluso hasta la primera década del XXI, no se elaboró de manera precisa una política para el desarrollo rural. Las leyes respondieron a los intereses de los grandes propietarios. Cuando no lo hicieron, no se aplicaron debido al poder que este sector tiene sobre todo el campo institucional. En el año 2010 la tendencia pareció encontrar un punto de inflexión. En el gobierno de Juan Manuel Santos se logró la aprobación en el Senado de la Ley 213, conocida como la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Esta ley le apuntó al reconocimiento y reparación de las víctimas del conflicto armado y a la restitución de las tierras que fueron usurpadas o que debieron ser abandonadas por la violencia. Según cifras oficiales, hasta la fecha, más de 400 familias han recuperado sus derechos sobre predios que suman más de 12.000 hectáreas, y actualmente alrededor de 1.700 demandas esperan por la decisión de los jueces especializados en restitución de tierras. La aplicación de esta ley ha logrado algunos avances en recuperación de tierras, pero también ha mostrado que en el país gran parte de la tierra continúa en manos de sectores económicos, políticos y armados que no están dispuestos a soltarla. La débil institucionalidad en muchos casos continúa respondiendo a estos intereses y en otros es incapaz de asumir procesos transformadores sobre la estructura actual de la tenencia de la tierra. Son varios los procesos de recuperación de tierras que no se han materializado o que actualmente se encuentran en retroceso por la presión de los intereses involucrados. El miedo me acorrala a veces. No voy a decir que yo soy más fuerte, que yo soy bravo, no. Siento miedo porque en Colombia vivimos en un país, aquí en Colombia sí, vivimos una seguridad que tú no puedes andar libre, porque cuando tú menos piensas te abordan. Vas solas por aquí o tú caminas y te pueden abordar. Te pueden meter terror como que me metieron con los niños. Otra persona que no esté con sus sentidos completos, que no esté pensando en la tierra, ni tampoco ni en los niños, ya yo hubiera salido. Hoy mismo hubiera empacado y me hubiera ido. Pero no lo voy a hacer, porque no le voy a dar gusto. De nuevo, muchos campesinos que lucharon durante décadas por sus tierras ven cómo sus esperanzas se disipan entre las amenazas y el juego de poderes. Testimonio de ello dan los líderes de restitución. Según la Defensoría del Pueblo, entre el 2006 y 2011, al menos 71 líderes de procesos de restitución de tierras fueron asesinados, un hecho que no ha parado en los últimos 2 años. En lo corrido de este año,
5 líderes han sido asesinados y otros tantos, que sobrepasan los 400, viven con la sentencia a sus espaldas y la amenaza de muerte que cada día los acompaña. Estos intereses que se mueven entre lo legal y lo ilegal han propiciado que los problemas de la ruralidad se hayan extendido a lo largo del tiempo. Una situación que ha llevado a los movimientos sociales campesinos a plantear sus reivindicaciones ante el Estado de forma sistemática. Aunque muchos gobiernos han arrastrado con el olvido del campo, la situación no da más espera y las distintas movilizaciones y paros dan cuenta de ello. La permanencia para nosotros sobrevivir es la agricultura. Y sin eso no podemos vivir. Es que ni el que está en la ciudad puede vivir sin la agricultura. ¿Por qué? Porque el que está en la ciudad come porque el agricultor lleva por el que siembra. Si no, ¿cómo podía comer las cosas? La fruta y eso. Eso en la ciudad no da. El plátano no da en la ciudad. El arroz no lo cultivan en la ciudad. ¿Qué vamos a hacer nosotros para allá, para la ciudad? Tenemos que estar aquí porque aquí es donde nosotros lo sabemos defender. En los pueblos, como campesinos. Así es que nosotros sobrevivimos y le damos vida al de afuera. Sí. Porque nosotros, el de la ciudad no cultiva. El de la ciudad está empleado trabajando, pero en otras cosas. El abogado, el que está empleado en el banco, el que está empleado en todas las oficinas, el conductor, el que está manejando. Pero nosotros campesinos, ¿qué? ¿Qué los vamos a ir a sembrar a la ciudad? Tenemos que estar en el campo, porque allá es donde nos da vida a nosotros y le damos vida a otros. La resistencia es algo de que tenemos que hacerlo, porque si no lo hacemos, no vamos a tener el futuro. El futuro de nosotros y mis hijos es la tierra. Y si no tengo la tierra, no hay nada. Y si no hago la resistencia, tampoco hay nada. Al Estado y a los gobiernos les corresponde emprender acciones efectivas que beneficien la vida de los pobladores del campo colombiano. No podemos seguir dándole la espalda a la ruralidad. La violencia y el conflicto social y armado en Colombia han estado atravesados por la problemática de la propiedad y la tenencia de la tierra, lo que ha conllevado a la exclusión, al desplazamiento forzado, a la concentración de la tierra, a la ilegalidad y a la ilegitimidad. Hemos vivido en medio de una estructura de poder desequilibrada que fomenta el control territorial y las relaciones políticas premodernas, que actúa en detrimento de una democracia real. Es momento de comenzar un nuevo tiempo. Tendremos que decidir si queremos sembrar un futuro en el campo o sacar la última cosecha en tierras infértiles, en cementerios, en ruinas.